minutos. Estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Aguiar, titular de ATE a nivel nacional. ¿Qué haces, Rodi? Caro te saluda. Muy bien, un saludo para vos y también para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Rodolfo, ¿cómo se están viviendo estos días y qué números estamos manejando? Porque hoy era desesperante. Veíamos los números de hoy, tratábamos de buscar cifras del año pasado y todo el tiempo van a aumento. ¿Qué está pasando? Para los estatales cambió el año, pero lo que no cambió es el asedio, la persecución, la violencia, el ataque a los derechos que sufrimos de parte de este gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre del año 2023. Por supuesto que todas las cesantías son ilegales, que si uno toma datos oficiales, dotación de personal del INDEC, nos vamos a encontrar con que el año pasado hay 73.000 puestos, hay 37.000 puestos de empleo menos que tienen que ver por un lado con 20.000 bajas en la administración centralizada. La diferencia es en la descentralizada, otros entes y empresas públicas del Estado. Por supuesto, seguimos sosteniendo que cada uno de estos despidos se traduce en una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde, es decir, continúa en la pérdida de derechos de parte de toda la población. Si no le ponemos límites a mi ley, cuando se haya ido este gobierno, cuando hayamos superado esta crisis profunda que hoy atravesamos, habrá quedado un estado mínimo, un tejido social absolutamente resquebrajado y un tejido productivo destruido. El 55% de pobreza mide la UTA, pero aparece un estudio novedoso de la CELAC que dice la medida de la pobreza es un asiento contable. Conocimos hace 2 días el nuevo dato de inflación y por lo tanto el monto que debe garantizar de ingreso un hogar para no ser pobre, 1.024.000 pesos, pero él se pregunta ¿qué ocurre con el que percibe 1.025.000 pesos? Ese hogar al que le ingresa son 1.030.000 pesos. Claro. ¿No es pobre? Entonces, si sumamos los que sobreviven, es decir, quienes están en la pobreza, más los que mal viven en la Argentina, hoy hay un 73% de pobres, la clase media está desapareciendo, la clase media está en la caravana, camino a su propio entierro. El relato oficial no se condice con la vida real, el relato del gobierno no tiene nada que ver, muestra un fuerte contraste con el día a día que tiene que vivir la gente. Nos dicen, crece la economía, baja la pobreza, pero las jubiladas y los jubilados cada vez están peor, se morían de hambre, ahora se mueren enfermos porque le quitaron todos los medicamentos. 1 millón de niñas y niños todas las noches se van a dormir sin comer. Bajó el consumo de leche, que es lo último que puede resignar un hogar que tenga niños y adolescentes en la familia, un 20%, cae el consumo de carne más de un 112%, y algunos se alarman cuando decimos la motosierra tiene que empezar a apuntar para otro lugar. Bueno, y a eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, Rodolfo, porque hace muy poquitos días vos hablaste de que ingresaron militantes libertarios al Estado. Por un lado, recortan el Bonaparte, que además era la única puerta para golpear si tenés algún trastorno de salud mental, cuando hablamos de que 1 de cada 4 argentinos hoy sufre de ansiedad o depresión. Cerraron esa puerta. O sea, si tenés un problema de salud mental y sos pobre, morite. O suicidate, hace lo que sea. Eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿ingresa al Estado gente de la Libertad Avanza? ¿Vos tenés datos de eso? Absolutamente. El gobierno publicitó una nueva forma de ingreso al Estado y resulta que tuvo la oportunidad, después de difamar tanto, después de tanta estigmatización, de
establecer el ingreso al Estado por concurso público de oposición y antecedentes. Y no se animó, no lo hizo, dejó abierta una endija en el nuevo proceso para que sigan ingresando los militantes libertarios. Una prueba de eso es la cantidad absolutamente desmesurada, con un área completamente sobredimensionada como es la del vocero presidencial, Adorno. Y lo mismo ocurre hoy en la Secretaría General del Gobierno. Claro, claro. Rodi, ¿qué se va a hacer con el Bonaparte? Digo, la semana pasada el Conti, el Centro Cultural Conti, arrasan con la memoria o pretenden arrasar con todo lo que tenga que ver con la memoria, pero ahora estamos hablando de un punto muy sensible y muy peligroso. No hay guardia en el Bonaparte. Intentan disciplinar. Cuando pretenden el cierre de los espacios de la memoria, llevan adelante un ataque sin precedentes a las políticas de derechos humanos, no solo es porque son negacionistas, sino porque quieren legitimar los crímenes atroces de la última dictadura militar, y saben que legitimando esos crímenes atroces lo que están haciendo es disciplinando en el presente. Por eso el mejor ejemplo que hemos dado desde ATE, y yo digo, si algo caracterizó el 2024 ha sido por el coraje de los estatales, emergió el coraje de los estatales, porque frente a un escenario en el que muchos especulan, otros no se animan, ATE logró ponerse al frente de la lucha, evitó el cierre del Hospital Bonaparte y ahora nuevamente está llevando adelante una permanencia pacífica en el lugar, y esos 1.400 despidos que se conocieron en el Ministerio de Salud, por supuesto que declaramos desde ATE el estado de asamblea permanente de movilización, y todas las asambleas empiezan a resolver que además de las protestas sectoriales tenemos que ser capaces de llevar adelante en las próximas horas, en los próximos días, una medida que sea unificada, de alcance general, y una movilización a las puertas del Ministerio de Salud. Totalmente. Ahora, te hago una pregunta, porque cuando entras a ver comentarios, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Hay una masa crítica que defiende fervorosamente al trabajador, o estamos en un momento donde hay muchísima gente que se comió el buzón de que, yo no digo que no había ñoquis, pero de que trabajar en el Estado era mala palabra y se alegran con los despidos? Es algo distópico. Sí, yo creo que tenemos el desafío de estar en la calle, pero también de seguir librando la batalla cultural, de seguir disputando sentido en nuestro país. Nos han intentado desprestigiar y por momentos han tenido éxito, diciendo que somos muchos los estatales, que sobramos en el Estado, que no estamos calificados, o que le salimos muy caros, somos un alto costo para nuestro pueblo. Y en realidad tenemos que desmontar ese aparato de la mentira, diciendo que en la Argentina menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20%, presta servicios en el Estado, mientras que, por ejemplo, en el Estado francés esa cifra llega al 23%, por lo tanto, el Estado de Francia, un Estado europeo, es mucho más, que a veces se toma como ejemplo, es mucho más grande que el Estado argentino en proporción a su población. Si hay un rasgo distintivo de los empleados y las empleadas públicas de nuestro país, es su alto nivel educativo. El 51% tiene título universitario y el resto ha realizado formaciones para otras competencias. Y por último, el mayor reporte junto a los jubilados lo hemos aportado el sector público, es decir, no sobramos, estamos cualificados y además no somos caros. Tenemos que empezar a dar estos debates. En realidad el gobierno lo que está haciendo es intentar moldear un Estado que solo esté al servicio de los grandes intereses económicos, que por otro lado
son los únicos que ganaron, porque pasó un año de Milei y se puede ver con absoluta claridad quiénes ganan y quiénes pierden con las políticas que se implementan. Totalmente. Rodi, la última pregunta y muy cortita. ¿Qué pasa si no reincorporan a los 200 despedidos en el Bonaparte y se desmantela? Nosotros ya dijimos que el 2025, por exclusiva responsabilidad del gobierno, la conflictividad social se iba a acelerar sin lugar a dudas, y yo creo que se empieza a sentir el tic-tac. No sé cuándo, pero esto va a explotar. Gracias, Rodi. Te mando un abrazo enorme. Como Nosotros siempre. Los agradecidos. Chau, chau. Rodolfo.